Buenas noches tengan todos, primeramente. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, nuestro hermano pastor Luis Bellorín. Dios bendiga a su esposa, a su familia. Dios bendiga a nuestro hermano profeta, amén. Su esposa y su familia, sus hijos. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Mauricio Moreno, hermano de la número 2, nuestro hermano Alexander Rincones de la número 3. Dios los bendiga a ellos, amén. Amén. Esta noche están en culto, hermano, en servicio, de oración, aleluya. Gloria al Señor. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a todos los que se dieron cita en este lugar. Dios bendiga las visitas. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a este sector y a todos los que transitan por esta vereda. Amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos, iglesia de Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor, hermano. Y todo aquel que predica su palabra en esta noche. Pues vámonos a la Biblia, iglesia de Dios. Abra su Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, hermano, en su capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Cuando todo lo tenga, usted ya sabe, usted dice un gloria a Dios, gloria. ¿Todo lo tienen? Gloria a Dios. Pues leemos palabra de Dios bajo la unción y administración de los tres Padres y Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 2 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Amén. Usted puede sentar, ya se puede sentar, iglesia, pero usted ya sabe cómo es el asunto, hermano. Póngase ahí cómodo, pero tú sabes, no tan cómodo como se dice, ¿verdad, mi hermana Rocío? Iglesia de Dios, ¿cuántos están gozosos? Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen paz? Aleluya. Amén, amén, gloria. ¿Cuántos ya tienen el estreno? Ay, Dios. Ve, iglesia, que en esta noche le voy a ministrar, la iglesia de Dios, de un tema que le he titulado El peligro de un naufragio. Usted va a ver a su hermano, mi hermana María. Usted va a ver a su hermano ahí con suma preocupación. Usted le va a decir, cuídate de un naufragio. Con bastante preocupación, hermano. Y vea que en esta noche, iglesia, el Espíritu Santo nos va a ministrar algo, oye, glorioso, hermano. Algo que bueno, que siempre nos insta el Señor, ¿no? Nos enseña, nos recuerda y siempre nos está aconsejando, nos está dirigiendo. Y pues en esta noche voy a ministrar bajo este título, Iglesia de Dios, el peligro de un naufragio. Y vea que esta noche, Iglesia de Dios, voy a comenzar esto hablando de todas las cosas que nosotros que estamos viendo en este momento a nivel mundial. Vea todas las cosas, Iglesia de Dios, que nosotros estamos observando, todo lo que se está manifestando a nivel geopolítico, a nivel global, todas las cosas que estamos viendo. Y me llama la atención que la Biblia, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo usó a este hombre para decir una palabra tremenda. Él decía, el apóstol Pablo dijo, en el tiempo del apóstol Pablo, a principios de los siglos, después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo pudo decir que los días eran malos, mi hermano Rodney. En el tiempo de Pablo, los días eran malos, que había que aprovechar bien el tiempo, iglesia de Dios. Y Pablo dijo que la tierra gemía a una, estaba gimiendo la tierra. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que vivía esperando ese momento. ¿Qué momento? La parousia del Señor, la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era un hombre, hermanos amados, que deseaba, iglesia de Dios, ver este evento manifestado. Era un hombre que vivía esperando la venida y regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea que me llama más la atención que si en ese tiempo mi hermano evangelista Don Ruiz, el apóstol Pablo le escribía a los Corintios, le escribió a los Gálatas, le escribió todas estas epístolas en suma preocupación para que ellos estuvieran atentos a todas las cosas que se le habían dicho. Imagínense nuestros días, 2000 años después. O sea que, mi hermano Jesús Bustamante, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos.
Y si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice la gente, como dicen los cristianos evangélicos, el pueblo de Dios, está cerca, imagínese usted entonces cuánto más el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Cuánto más el rapto de la iglesia está ahí, hermanos, a las puertas. Entonces, para mi preocupación, mi hermana Jenny, yo tengo que estar viviendo de una manera santificada. Yo tengo que preocuparme en vivir de una manera muy diferente a como la vive el mundo. Yo tengo que vivir, iglesia del Señor, para Cristo. Yo tengo que vivir como Dios dice en su palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Y vea que he tomado este versículo, hermano, en el libro de Hebreo, de una palabra que Dios me ministró estudiando este libro, iglesia. Y vea que cuando nosotros, para que usted entienda lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, el Espíritu Santo, cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreo, el contexto de esta epístola, iglesia de Dios, cuando nosotros nos vamos a quién fue escrita esta carta para nosotros poder entender esto, nosotros vamos a aprender y nos vamos a dar cuenta que el libro de Hebreo fue escrita a un remanente de judíos convertidos al cristianismo. Y me llama la atención que el libro de Mateo, el libro del Evangelio de Mateo, iglesia del Señor, me llama la atención que el libro del Evangelio de Mateo fue escrito a quienes, a los judíos. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos a darnos cuenta de que el libro de Mateo empieza con la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un libro para que el pueblo judío tuviera entendimiento de dónde venía el Mesías. Empieza a relatar la genealogía del Señor Jesucristo, iglesia de Dios, del libro de Mateo, diciendo en el último versículo de ese pasaje que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta nuestro Señor Jesucristo, 14 generaciones. Habla del número que 42 generaciones habían en total. 2000 años. Y vea que en generalización el libro de Mateo era para el pueblo judío, pero la carta de Hebreo era para un remanente que había creído en el Señor Jesucristo, o sea, creyentes judíos convertidos al cristianismo. Y el libro de Hebreos, iglesia de Dios, el autor del libro de Hebreos se encargó de decirle a ellos estas palabras: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El libro de Hebreos, vea, el autor de Hebreos quería animar a una iglesia que estaba a punto de alejarse de la fe en Cristo. Le estaba diciendo que no dejaran de creer en Él. Y todo esto se basa en lo increíble que era y que es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 1, verso 1, viene hablándole, iglesia de Dios, viene hablándole Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué estaba pasando en estos creyentes? ¿Qué estaba pasando en esta gente, hermanos, iglesia de Dios? Esta gente, después que habían creído, mi hermana Irán, se estaban yendo nuevamente al judaísmo. Por eso es que el autor de los Hebreos empieza de esta manera. Dios habiendo hablado muchas veces, pero ahora nos está hablando por el Hijo. O sea, ya nuestro Señor Jesucristo había padecido lo que tenía que padecer. Y ya ellos se habían convertido mediante una fe. Ellos habían visto. Y por eso el autor de los Hebreos le habla estas cosas. Cuando nosotros entramos en el verso 5, empieza a hablarle que el Hijo era superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Hebreo es un glorioso sermón escrito a creyentes hebreos, vea esto, que además tenían en alta estima la ley entregada por ángeles a Moisés. Esta gente, estas personas, estos creyentes, tenían en alta estima a estas cosas, hermanos. Tenían la ley por encima y a los profetas muy por encima de todo esto, de todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y que respetaban profundamente el ministerio de los profetas y sacerdotes. A ellos el autor les insta a valorar aún más a Jesús. ¿Por qué? El verso 1 del capítulo 2 comienza diciendo, vea, por tanto,
quiere decir que prestemos atención a lo dicho anteriormente. Le dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, que en esta gente estaba ocurriendo esta cosa. En esta gente había un desliz. Se estaban deslizando de lo que habían creído, pero luego se estaban apartando. ¿Pero por qué? Cuando nosotros estudiamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que la epístola a los Hebreos, Iglesia de Dios, fue escrita 5 o 10 años antes de la destrucción del templo, la que profetizó nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaban viviendo tiempos de persecuciones, estaban viviendo tiempos terribles, Iglesia de Dios. Estaban viviendo momentos, Iglesia de Dios, donde ellos decían que era preferible para ellos irse al judaísmo nuevamente que padecer por Jesucristo. O sea, se estaban deslizando. Vea bien, Iglesia de Dios, que escuche a dónde nos quiere llevar el Señor Jesucristo. A nosotros. El Espíritu Santo en esta noche. Vea que el Espíritu Santo a través del autor nos llama a prestar mucha más atención. No sea que nos desviemos por descuido, Iglesia. Estas palabras usadas en el texto eran usadas por los marineros. Vea esto. Con más diligencia atendamos. Número 1. Y número 2, nos deslicemos. Ambas frases tienen connotaciones náuticas. La primera se refiere a echar anclas para fijar una embarcación al amarradero y esté sujeta al muelle. Y la segunda frase se usaba, Iglesia de Dios, con frecuencia para describir una embarcación que se alejaba a la deriva y se alejaba del muelle. O sea que por descuido del marinero, al no ponerle las amarras y al no tirar el ancla, va quedando a la deriva y lejos del muelle. Vea esto, Iglesia de Dios. El autor de los Hebreos tenía entendimiento de todas estas cosas y esta gente también. Por eso es que él usa esta palabra, nos deslicemos, que tenía connotación náutica por el tiempo en que estaban viviendo, y ellos tenían entendimiento de lo que el autor del Hebreo le estaba diciendo. Se están deslizando. Las amarras que ustedes estaban usando, que es su fe, la están dejando. Iglesia de Dios, nos estamos deslizando. Y vea que como nosotros en nuestros días, nosotros podemos deslizarnos, Iglesia de Dios. ¿Por qué y cómo nosotros podemos deslizarnos, mi hermana María? Me llama la atención a los tiempos que estamos viviendo. Vea esto, Iglesia de Dios, el tiempo que se está acercando. Estamos en el mes de noviembre, mi hermano Edward, y viene diciembre. Un mes peligroso, Iglesia de Dios. Un mes donde los cristianos evangélicos empiezan a deslizarse poco a poco. Empiezan a tener ese desliz, Iglesia de Dios, por las cosas del mundo. Empiezan a alejarse de la fe. Empiezan a alejarse de lo que una vez creyeron. Iglesia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero ante todo esto hay palabras claves que nos ayudan a comprender y a cuidarnos de un naufragio. Vea esto. El título, el peligro de un naufragio. Vemos la palabra necesario como número 1. El significado de necesario en griego es anankaios o dei. El término anankaios deriva de la palabra ananké, que se refiere a la necesidad o la fuerza. Vea. Y se usa para describir algo que es forzoso o inevitable. Por otro lado, dei es un verbo que significa es necesario, se debe o debería. O sea, el autor de los Hebreos le estaba diciendo que era prácticamente obligado que atendieran lo que habían oído. Como número 2 vemos la palabra diligencia. La palabra diligencia en griego se traduce como espodoiteta o espaudí, que se refiere a la virtud de ser diligente, celoso y aplicado. Para el adverbio diligentemente se usa espaudaios, como en con prisa, fervientemente o diligentemente. Cuando vemos la número 3, otra palabra que está aquí, atendamos, vea lo que significa. La palabra atendamos en griego se traduce como diaconeo, que significa servir a otro. También se traduce según el contexto como un potazo, que significa estar sometido a u obedecer. Y procureo, que implica postrarse, inclinarse, adorar, a rendir homenaje.
En este caso, Iglesia de Dios, el autor de los Hebreos usó el término upotazo, que quiere decir estar sometido o obedecer. Le estaba diciendo, mi hermano pastor, que era necesario, que tenían que obedecer, porque le esperaba algo fuerte si se llegaban a apartar de lo que habían creído. Si se llegaban a apartar de lo que habían creído, le esperaba un naufragio. Y en este caso, un naufragio espiritual. Y esto, hermanos amados, para nuestras vidas, esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Vea que cuando no se está atento, corres peligro de alejarte, la cual es una amenaza al cristianismo, al cristiano. Así como la embarcación que, aunque con la vista en el puerto, es arrastrada por la corriente y lista a tener un naufragio. Vea esto, de manera que lo que se nos manda en esencia es a no ser descuidados y anclar nuestras vidas al evangelio que hemos oído. Esa es la advertencia, Iglesia de Dios, de esta noche que el Espíritu Santo nos da. Por los tiempos que se avecinan, por los tiempos que vienen. La Biblia dice, Iglesia de Dios, que el que mire, que esté firme, no caiga. Eso lo dijo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de este hombre. Mire que el que esté firme no caiga. ¿Cuántos de nosotros podemos decir y pararnos y decir estar firme en el Señor hoy en día? Usted lo puede decir con mucha autenticidad ahorita, hermano. Pero nosotros no sabemos a la vuelta de la esquina del día, de mañana. Por eso es que nosotros día a día, Iglesia de Dios, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. Tenemos que estar sometidos al Espíritu Santo de Dios. Para que a nosotros no nos ocurra todas estas cosas, Iglesia. Gloria a Dios. Vea esto, mi hermano querido. Esto es tremendo, Iglesia de Dios. Vea que el apóstol Pablo también le advirtió a una iglesia en otra epístola. También le advirtió, ¿sabe quién? A los Gálatas. A los Gálatas el apóstol Pablo le dijo y le advirtió también, porque estaban viviendo y estaban pasando cosas en los Gálatas. Cuando nosotros leemos Gálatas 6, 1:6, vea lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vea, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Los Gálatas estaban pasando también la misma situación. Estaban haciendo cosas terribles, hermano. Estaban sacrificando ídolos, estaban haciendo cosas terribles. Idolatría, orgía. Estaban viviendo una situación que en ese tiempo donde ellos se encontraban, se estaba viviendo todo esto. Y ellos empezaron a actuar de esta manera. Vea que la palabra, cuando Pablo le dice, tan pronto os hayáis alejado. Cuando usted estudia la palabra alejado en el griego, en este contexto, en el griego se traduce como macrotén, que quiere decir desde lejos, literalmente a distancia o muy lejos. O sea, Pablo se sorprendió, mi hermano Rodney, de que tan pronto ellos se habían alejado de lo que una vez les fue predicado, de lo que una vez aprendieron. Y vea que nosotros, en nuestros días, Iglesia de Dios, nos puede pasar lo mismo. Si nosotros no estamos pendientes y si nosotros no estamos velando. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, Iglesia de Dios, nosotros nos estamos presentando de una manera a Dios que a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que velar de todas esas actitudes, hermanos queridos. Nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo, nosotros creemos que con las actitudes que nosotros estamos teniendo, nosotros creemos que como nos estamos presentando delante de Dios, nosotros creemos que le estamos agradando a Dios, y no es así. Iglesia, no es así. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas, Iglesia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaron que ellos estaban bien si ellos se iban nuevamente al judaísmo. Ya ustedes habían creído, ustedes fueron llamados, ustedes fueron seleccionados.
Ya no hay marcha atrás. Hermanos amados, nosotros los que tenemos que cuidar esa salvación que nos fue dada. ¿Y cómo nosotros vamos a cuidar esa salvación que nos fue dada? Pues haciendo obediente a Dios. Haciendo obediente a Dios que nosotros vamos a cuidar de esta salvación. Haciéndolo obediente a Dios que nosotros podemos estar postrados bien parados delante de Dios. Como logró el Salmo 1 que leyó nuestra hermana Miriam. Como árbol plantado a orillas de corriente. Así es el varón, mi hermano Rodney. Confirmando la palabra que se está hablando. Vea, cuando nosotros meditamos en su ley de noche y de día y de noche y en todo momento. Pero ¿cuánto nosotros hacemos esto? Lo que la Biblia nos dice que hagamos. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo en práctica todas estas cosas, hermano? Mira, cuando nosotros hacemos algo, iglesia de Dios, que se sale de línea de este bendito libro, vayamos a ver ¿en qué problema nos estamos metiendo? Mira, yo soy de las personas, iglesia de Dios, que yo siempre digo, a través de algo que leí, yo digo, Dios mío, si de los 10 mandamientos, yo transgredo uno solo, ¿en qué estándar mira a juzgar a Dios? ¿Bajo qué estándar, hermanos amados? Una sola cosita que nosotros transgrediéramos de este bendito libro, iglesia de Dios. Vea que la palabra deslizarse en el contexto bíblico significa alejarse de la fe o del camino de Dios, a menudo de forma gradual y sin que uno se dé cuenta. Vea esto, significa alejarse de la fe o del camino de Dios, a menudo de forma gradual y sin que uno se dé cuenta. Así como el barco que se va a la deriva por descuido. ¿Sabes por qué se va por descuido y no se dan cuenta? Porque la marea, iglesia de Dios, ellos piensan que están ahí. Ellos piensan que están ahí, en la embarcación. Pero cuando se dan cuenta que están lejos. Mira, yo leí algo, mi hermano Edward, de un pastor, iglesia de Dios, mientras estudiaba esto, una anécdota que me llamó la atención y me gustó bastante, donde este pastor compartía en su iglesia de Dios, él compartía en su iglesia que le pasó algo impresionante, iglesia de Dios. Él contaba a su iglesia, a sus feligreses, que él estaba en la playa, él fue un día a la playa, le plació por ir solo a la playa en su carro, y se fue en su carro, llegó a la playa y paró el carro en el estacionamiento, pero vio que el estacionamiento estaba full y buscó por dónde parar el carro, el automóvil, y bueno, y se acercó a donde están esta gente. Aquí no, bueno, por lo menos aquí no vemos eso, pero en Estados Unidos podemos ver esas casitas de la gente que están ahí pendientes de los que si se ahogan, los salvavidas, esa gente. Y se acercó a ese hombre y le dijo: oye, amigo, ¿será que yo le puedo parar el carro un poquito para acá y entregarle la llave a usted para que usted esté pendiente del carro? Que oye, yo vine solo, vine sin familia, quiero pasar un rato tranquilo yo solo. Oye, oye, porque está full allá y no. Y el hombre dijo: sí, claro, ¿cómo no? Paró su carro y le dio la llave al hombre. Y el hombre se metió a la playa, mi hermano Rodney, y empezó a bañarse. El hombre empezó a bañarse y a bañarse y a bañarse. Él dice que pasó como 1 hora y media metido en la playa. Cuando él salió, él fue a buscar, se arregló y fue a buscar su carro. Iglesia le dio su llave. Cuando fue, vio la casita y se llegó allá y le dijo al hombre: oye, amigo, déme entrégame la llave que ya está listo. Y el hombre le dice: ¿qué llave? Oye, yo le entregué una llave ahorita. La llave de mi carro. Yo fui el hombre que le dije que le entregué la llave. Cuando ve, no está el carro, mi hermano Edward. Y el hombre se volvió loco, mi hermano pastor, buscando el carro. ¿Dónde está el carro? Pero el carro estaba ahí. Digo: no, amigo, pero que usted a mí no ha entregado nada, no me ha entregado llave. ¿En serio? No, usted a mí no me entregó. Cuando se dio cuenta, no era el hombre realmente que él le había entregado la llave. Dios mío, el hombre entró en pánico. Cuando el hombre empieza a buscar, se da cuenta que la otra casilla estaba como a 1 kilómetro. Iglesia de Dios, se había deslizado el hombre. Vea esto. Vea esto, iglesia de Dios. El hombre se metió a la playa y la corriente se lo fue llevando, mi hermana Jenny. Mi hermana Jenny se lo fue llevando. Y habían varias casitas. Y él pensó que estaba en el mismo sitio. Vea, así nos puede pasar a nosotros. Así nos puede pasar a nosotros, iglesia de Dios, si nosotros no velamos. Si nosotros no velamos, iglesia de Dios, nosotros nos vamos yendo a la deriva. Y sabe que cuando nosotros llegamos a la deriva, iglesia de Dios, nos convertimos y nos puede ocurrir un naufragio, iglesia de Dios. El peligro de un naufragio. Y vea que
a menudo de forma gradual y sin que uno se dé cuenta, como un barco que se va a la deriva por descuido. La palabra griega aquí en Hebreos 2.1 para deslicemos es parareo, que tiene el concepto náutico para referirse a un barco que se aleja de su curso o destino por no prestar atención al viento, las corrientes o las mareas. Vea esto. O sea que a nosotros, este hombre, el autor de los Hebreos, le estaba diciendo a esta gente, a este remanente de creyentes, hermanos, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, le estaban diciendo: a ustedes les va a pasar esto. Si ustedes no atienden lo que una vez les fue dicho, a ustedes les va a pasar esto. Y el Espíritu Santo nos dice esta noche a nosotros que si nosotros no agarramos, que si nosotros no cogemos los consejos de parte de Dios, iglesia de Dios, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Gloria. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Esto no lo traje porque yo quise, porque me llamó la atención y me gustó. No, iglesia. Fue Dios, hermano. Fue el Espíritu Santo. Ya si usted quiere creer, crea. Si no, está obligado a creer también. Porque fue predestinado, ¿no? Mi hermano querido. Qué tremendo, mi hermano Jorman. Mi hermano Jorman. Vea que, iglesia, en la vida espiritual, esto simboliza la pérdida del rumbo, el olvido de las enseñanzas y la falta de diligencia en la vida de fe. Todo esto te conllevará al alejamiento del muelle de la salvación, que es Cristo Jesús. El muelle de la salvación es Cristo Jesús. Ese es el muelle, hermanos amados, donde tú tienes que anclarte, iglesia de Dios. Jesucristo mismo. Es el muelle donde tú tienes que anclarte. Sin tu ancla de fe y el olvido de la palabra de Dios, como las amarras que te sujetarán del puerto, irás rumbo al naufragio. Y si vas rumbo al naufragio, mi hermano Ronnie, te vas a convertir en un ¿qué? En un náufrago. Te conviertes en un náufrago. En el mundo espiritual, iglesia de Dios. ¿Y qué es un náufrago? Una persona que sufre un naufragio. Esa es la definición, sencillito. Cuando vemos la palabra naufragio, quiere decir pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en río o lago navegables. Pero en el sentido bíblico, naufragar significa la pérdida o ruina espiritual. Se refiere a que una persona abandona la fe, sea por causa del pecado, por no escuchar la voz de Dios o por las tentaciones y engaños del mundo. Y a su nombre, y a su nombre. Y vea que nosotros, iglesia de Dios, estamos entrando en un mes sumamente peligroso. Sumamente peligroso, iglesia de Dios. Donde nosotros empezamos, iglesia de Dios, todas estas cosas que empiezan a moverse en el mundo espiritual, empiezan a atacar a los cristianos evangélicos. Y si usted no está velando, iglesia de Dios, todo esto lo va a romper usted. Las tradiciones del mundo. Vea, hermano, todas estas cosas lo va a romper usted, iglesia de Dios. Las tradiciones del mundo. Usted va a querer, hermanos amados, empezar a hacer lo que el mundo hace. Iglesia de Dios. Todas estas tradiciones, iglesia de Dios, son paganas, iglesia. Son paganas. Y vea que esto se ha metido poco a poco en la iglesia de Cristo. Y los cristianos evangélicos practicando estas cosas también. ¿Será que esto le agrada al Señor? ¿Será que esto le agrada a nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros estamos pendientes de estas cosas, hermano. En vez de estar pendientes de las cosas de Dios. En vez de estar pendiente, iglesia de Dios, de que nosotros tenemos una salvación, hermano, de que nosotros nos espera algo glorioso. Nosotros tenemos que estar pelando y pendientes de estas cosas, hermano. Este es un mes, iglesia de Dios, donde la gente, mis hermanos amados, los cristianos evangélicos no aguantan y se van al mundo y vienen regresando en el primer trimestre, el segundo trimestre del año que viene, 2026. En febrero, bueno, viene en febrero, carnaval, carne para y viene Semana Santa. Eso vienen llegando en mayo. Se vienen otra vez reconciliándose otra vez. Mi hermano Ronnie, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, Dios mío. Un medio año prácticamente descarriado. Le dieron duro. Mire, iglesia de Dios, si nosotros no nos ponemos, hermanos amados, en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, nosotros nos puede agarrar todas estas cosas, hermano. Y a pesar de que usted puede estar yendo a la iglesia, a pesar de que usted puede estar orando, a pesar de que usted puede estar leyendo la Biblia,
haciendo oración, haciendo ayuno, pero usted está haciendo algo de estas cosas, usted está mal delante de Dios. Está mal delante de Dios. Y ahí es donde yo medito en esto. ¿Bajo qué estándar me juzgas tú, Señor? Si yo hago cualquier cosa que a ti no te agrada. Porque Dios es santo, santo y santo, hermano. Gloria. Santo 3 veces ese ser. Gloria. Gloria a Dios. Esto es tremendo, iglesia. Esto es tremendo. Vean que cuando nosotros vamos a la Biblia, iglesia de Dios, en el libro de Jueces, iglesia de Dios, si quiere vaya ya al libro de Jueces 11:40. Vamos a leer algo para que usted vea algo tremendo, algo glorioso, iglesia de Dios. Vea que 11:40, Señor. Sí, 11:40. Vea esto. Vamos a leerlo del verso 30 en adelante para que usted entienda bien esto. Vea, el 40 dice, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Pero vámonos al verso 30 para entender bien este contexto. Dice la Biblia, y Jefté hizo voto a Jehová. Vea, escuche bien, diciendo, si entregaren a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Cualquiera, será de Jehová, será tuyo. Y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minic, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Y ella era sola, su hija única. Vea esto. ¿Quién salió a recibirle? La hija de Jefté. Nada más y nada menos. Con panderos y danza, y ella era sola, su única hija, mi hermana Jenny. No tenía fuera de ella hija ni hijo. Y dice el 35, y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Vea esto. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. La mandó en holocausto, mi hermano Edward. Y ella nunca conoció varón. Y dice el 40, y se hizo costumbre, escucha bien, en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. O sea, 4 días en el año, esta gente iban a endechar. La palabra endechar quiere decir hacer luto, entristecerse por lo que había pasado en un momento. O sea, esta gente, mi hermano Rodney, tomaron estas cosas. ¿De dónde? De los paganos, hermanos queridos, de naciones extranjeras. ¿Quiénes quemaban a los hijos? Estas naciones extranjeras, ¿a quién? A Moloch. Todas estas cosas, estas tradiciones las tenían ellos como costumbre, dice la Biblia. Como costumbre cada 4 años. Vea esto, cada año, 4 veces al año. Hacían estas cosas. Y nosotros podemos ver todas las cosas que nosotros estamos viendo ahorita en nuestros tiempos, iglesia de Dios. Las fiestas de Halloween, las fiestas navideñas, las fiestas de esto, todas estas cosas que se han levantado, iglesia de Dios. Y cada día siguen saliendo días de yo no sé qué, días de yo no sé qué, días de yo no sé qué. Todo esto es comercio, iglesia. Todo esto son costumbres. Todo esto son tradiciones. Pero vea y entienda bien que la Biblia habla de la palabra costumbre, pero también esta palabra tiene 2 connotaciones, una positiva y una negativa, porque la Biblia dice en los evangelios que conforme a su costumbre Jesús subía a Jerusalén a celebrar las fiestas de la Pascua. Connotación positiva y negativa. Y todo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, iglesia de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el pueblo de Israel estaba plagado de todo esto. Y eso no se esconde en nuestros días. De nuestros días esto no se esconde, mi hermana Rocío. Nosotros también en estos momentos estamos plagados de todo esto, iglesia.
Pero nosotros tenemos a uno que nos guarda de todas estas cosas y nos advierte de todas estas cosas, iglesia de Dios. Nos advierte de todas estas cosas, hermanos. Que nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. Y cuando nosotros hablamos de esto y predicamos estas cosas y decimos que esto no se puede hacer, bueno, ahí empiezan a levantarse la gente y todo este tipo de cosas, hermano. Vea que vamos a seguir adelante, iglesia de Dios. En pocas palabras, terminarás convirtiéndote en un náufrago. En un náufrago. O sea, estarás solo completamente, hermano. En la vida espiritual ocurrirán cosas tremendas en nuestro ser cuando nosotros nos apartamos de todas estas cosas. Y esto no está lejos de la apostasía. No está lejos, iglesia de Dios. Pero vea que qué interesante es esto, hermano. La advertencia es clara. Que cada uno se asegure con firmeza la verdad del Evangelio. Y navegar con mucho cuidado para no perder la oportunidad de amarrarse al único muelle de salvación. Debe prestarse mucha atención a estos asuntos serios de la fe cristiana, porque la apostasía también entra en juego al ver el descuido. Cuando la apostasía está ahí a las puertas, iglesia de Dios, y tú empiezas a descuidarte de todo esto, la apostasía va a entrar a tu vida. Empezarás a ser apóstata. Empiezas a renegar de lo que un día profesaste. Empiezas a renegar de todo esto, iglesia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Me llama la atención que este hombre, el autor de Hebreo, iglesia de Dios, en el capítulo 6, vean lo que le dijo por medio de esta carta. Le dijo que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, vean esto, y recayeron, sean otra vez renovados. O sea, le está diciendo, porque es imposible que esto pase, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cuando usted, iglesia de Dios, empieza a cometer todo este tipo de cosas en su vida espiritual, cuando usted empieza a tener actitudes terribles, cuando usted empieza a descuidarse en la fe, cuando usted empieza a descuidarse en las cosas de Dios, iglesia de Dios, usted espiritualmente pasa por estas cosas, que, hermano, usted empieza, hermanos amados. Mi alma adora a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Vea lo que le digo a este hombre. Vea. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ¿qué le quiso decir el autor de los Hebreos a esta gente? Cuando ustedes, por lo que ustedes están haciendo, por la apostasía que ustedes están teniendo, ustedes están crucificando nuevamente a Jesucristo. Ustedes mismos lo están crucificando y lo están poniendo a vituperio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vivió un vituperio, pero ese vituperio era necesario que Él lo pasara. Pero cuando ya pasó lo que pasó, cuando ya pasó la regeneración, cuando ya hay un nuevo nacimiento en nosotros, iglesia de Dios, que nosotros empezamos a cometer todo este tipo de cosas, nosotros, en el mundo espiritual, nosotros hacemos esto. No es que a Él lo pongamos, pero estamos diciendo esto en el mundo espiritual. Cuando ya Jesús murió, revivió y fue exaltado, iglesia de Dios. Cuando ya hubo un precio que Él pagó, nosotros lo ponemos a vituperio. O sea, ponemos el evangelio en qué, en vergüenza, en burla. Eso quiere decir la palabra vituperio. Cuando nosotros estamos en este nivel, iglesia de Dios, tenemos una vida espiritual terrible. Y vea que esto no pasa, iglesia de Dios, de un día a otro. Todas estas cosas pasan, iglesia de Dios, ya vienen ocurriendo día tras día por descuidos, iglesia de Dios. Y vean que hoy en día, mis hermanos amados, estamos viendo cosas tremendas en el cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Estamos viendo actitudes tremendas en los líderes. Estamos viendo, iglesia de Dios, en los matrimonios, todo este tipo de cosas, iglesia de Dios, malos testimonios. Y todas estas cosas tienen que ver con esto, iglesia. Cuando nosotros no nos preocupamos por atender estas cosas, cuando nosotros no nos preocupamos, iglesia de Dios, de arreglar los asuntos que Dios nos manda que arreglemos, poco a poco, iglesia de Dios, nos vamos alejando de todas estas cosas y pensamos que estamos haciendo bien.
Hoy en día, iglesia de Dios, estamos viendo los tratos de cristianos, de hermanos cristianos en la fe. Tratos tremendos de un hermano hacia otro. Estamos viendo una irreverencia tremenda en el cuerpo de Cristo. Todo esto tiene que ver con esto, hermanos amados. Vea que el autor de Hebreos nos está hablando de marineros que no saben sobre puerto. No saben, sí saben. Le está diciendo, o sobre anclas y amarras. Está advirtiendo a marineros que son descuidados, mi hermano Edward. Le estaba diciendo a gente que sabían de lo que se estaba hablando, de lo que él le estaba diciendo. Él le estaba diciendo a ellos, le estaba advirtiendo. Cuando el Señor habla a tu vida, debes apropiarte de su palabra, anclarte a ella. No debes dejarla pasar de tu vida sin que te afecte. Esta es una palabra tremenda, mi hermano Eduardo. No debes dejarla pasar de tu vida sin que te afecte. ¿Qué? La palabra de Dios. Gloria. Si la palabra de Dios no afecta tu vida, está pasando algo. Tiene que ocurrir algo en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros verdaderamente nacemos de nuevo. Si usted ha comprendido todo esto, iglesia de Dios, usted tiene que manifestar ese nuevo nacimiento. Gloria. Qué tremendo es, iglesia de Dios, que hoy en día nosotros no hemos tenido entendimiento de estas cosas y seguimos teniendo comportamientos terribles. Seguimos teniendo el mismo comportamiento del año pasado. Y ya se acerca el 2026 y seguimos siendo lo del año antepasado y el año pasado. Y a su nombre, y a su nombre. No me vea así, iglesia. Aplauda a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vea que Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Vea esto, iglesia. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, mi hermano pastor. Le dijo el autor de los Hebreos a esta gente. Después de todas estas cosas, le dijo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Estamos persuadidos, el Señor nos persuade. ¿Para qué? ¿Para qué nos persuade el Señor? ¿Para qué? Para guardarnos, iglesia de Dios. Pero vea que los lectores, con su tendencia a la apatía, corren gran peligro de naufragar en su vida espiritual. Jesús, Pablo, Pedro y el escritor a los Hebreos, todos ellos describen a personas que tienen un comienzo aparentemente bueno en la vida cristiana y luego rechazan lo que una vez afirmaron creer. La disonancia cognitiva. Todo esto tiene de todo un poquito. De todo un poquito. Vea esto, iglesia de Dios, y a su nombre. Y a su nombre. A veces esta primera condición, este primer estado se llama fe y luego queda demostrado que no era una fe real. Nosotros tenemos que guardarnos de esto. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, iglesia de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros, como lo dijo Pablo, si es que el Espíritu Santo está en ustedes, mora en ustedes. Pablo le decía lo que le decía, pero Pablo también le dijo esto. Si es que el Espíritu Santo está en ustedes, si es que Dios está en ustedes. Vean lo que ustedes están haciendo, iglesia. Vean lo que nosotros estamos profesando. Que nosotros en el mañana no vayamos a cometer y caer como esta gente estaban cayendo, iglesia de Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que estamos demostrando nosotros? Como hijos, como gente que hemos sido cambiados, hermano. Porque el Señor cambia, hermano. El Señor transforma nuestras vidas. Cuando usted hace cuando usted echa una vista hacia atrás, una mirada retrospectiva, como se dice, de lo que usted era antes, usted se va a dar cuenta, iglesia de Dios, que usted era lo que era, pero ya no lo es ahorita. No debería serlo. No debería serlo, iglesia de Dios. Si uno eran malandros, ya no son malandros. Si uno eran prostitutas, ya no eran prostitutas. Si uno eran drogadictos, ya no son drogadictos. A lo mejor usted no era de esos tres tipos de personas, pero usted era mentiroso, usted le gustaba el chisme, usted, era peleonero, le gustaba hacer todo ese tipo de cosas. Usted sufría de ira, de celo, de todas estas cosas, de envidia, pero ya aquí en Cristo no. Ya en Cristo todas estas cosas son viejas, hermano. Todas estas cosas pasaron.
Ahora todas son hechas nuevas, Wilfredo. Todas son hechas nuevas, hermanos amados. Aleluya. Esto es tremendo, iglesia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me ha venido a mí, iglesia de Dios, dando cosas tremendas, hermanos amados. Y lo digo con toda sinceridad, con toda humildad, de verdad lo digo. Porque he sido una persona, iglesia de Dios, que he querido de mi parte, iglesia de Dios, poner de mi parte, mi hermana Jenny, para que el Espíritu Santo haga una obra perfecta en mí. Nosotros en este camino, iglesia de Dios, sí vamos a cometer cosas porque somos seres humanos. Cometemos errores, iglesia de Dios, como esta gente que están aquí en la Biblia. Fueron gente comunes y corrientes, pero fueron gente que sabía quién lo había llamado, mi hermano Rodney. Sabían quién lo había llamado. Y por ese llamado ellos atendieron e hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué? Dejar su vieja vida. El apóstol Pablo era lo que era en un tiempo. Pero cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, iglesia de Dios, cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo, esto ilustra algo terrible. Cuando el apóstol Pablo queda ciego, el Señor le estaba diciendo prácticamente: lo que tú viviste, olvídalo y vas a ver una nueva vida. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso es que esta gente, hermanos amados, comprendieron estas cosas y tuvieron una vida tremenda, iglesia de Dios. Vean que a veces en esta primera condición, este primer estado se llama fe, y luego queda demostrado que no era una fe real. La fe sin obra es muerta. Podría llamarse fe muerta. Vea, a veces se le llama conocer el camino de la justicia, mi hermano Edward, y luego abandonarlo. Pero al final la Biblia enseña que es posible tener un buen comienzo en la vida cristiana, tal vez un comienzo muy largo, muy bueno, pero muy bueno y largo, y luego desechar y perderse, mi hermano Rodney. Esto puede pasar. Pero somos predestinados, ¿cómo voy a pasar eso? Ahí, hermanos amados, iglesia del Señor, y nosotros tiene que ocurrir algo, iglesia de Dios, para que se pueda cumplir todo ese tipo de cosas, mi hermano querido. Hubieron gentes en la Biblia, iglesia de Dios, y quedaron demostrados en la Biblia. Ya le voy a hablar para que usted vea que fueron gente que tuvieron un comienzo glorioso, un comienzo tremendo, iglesia de Dios. Pero después, mi hermano Jesús, tuvieron un desliz. Me llama la atención como un hombre, mi hermano Edward, el salmista Asaf, pudo decir que en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Vea, ¿por qué? Porque él estaba viendo, hermanos amados, gentes impías que estaban prosperando. Vea esto, cuando nosotros estudiamos la palabra deslizarse ahí, en el hebreo también tiene una connotación náutica, pero en este caso se refiere a ¿qué? A una tabla de surf, cuando usted se desliza. Por casi, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Porque este hombre no aguantó lo que estaba viendo en los impíos. Dios mío, pero yo te sirvo a ti. Dios mío, pero si yo le sirvo al Dios del oro, de la plata, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿cómo estos impíos pueden estar prosperando? Que son impíos y no te sirven. Pero este hombre, ¿sabe qué? Veló, porque en cuanto entró al santuario, él comprendió el fin de ellos, mi alma adora. Dice la Biblia: comprendí que tú los pusiste en deslizadero. Él comprendió eso, hermano. Pero hubieron hombres que no velaron, iglesia de Dios, y se fueron deslizando, y el ancla no le echaron, mi hermano Rodney, no la pusieron en piedras, en rocas, iglesia de Dios. Vea que donde yo trabajo, mi hermano querido, en los muelles allá, cuando yo a veces voy y visito esos lugares, son pocas las veces, creo que de 9 años que tengo ahí, 2 veces nada más, he visto cuando están llegando esos buques, hermanos, inmensos, esos buques petroleros, y empiezan a llegar ahí al atracadero y empiezan a lanzar las cuerdas, las amarras, tal cual como lo dice la Biblia, como lo expresa el escritor de los Hebreos. Empiezan a echar las amarras, están pendientes otro por ahí, ahora el ancla, y zumban el ancla y se aseguran de que el ancla hay que agarrar una roca, algo. ¿Para qué? Para que el barco quede ahí fijo, el muelle. O sea, que usted tiene que tener la fe, que es el ancla de usted, tiene que tenerla bien puesta, iglesia de Dios. Y las amarras, que es la palabra de Dios, tiene que estar bien firme ahí, mis hermanos amados. Y a su nombre, y a su nombre. Vea que le voy a hablar de algo glorioso, iglesia de Dios. Voy a hablarle de 5 maneras del naufragio espiritual.
En primer lugar, vemos que Jesús dijo en la parábola del sembrador que el tercer terreno representa a los que comienzan su discipulado y luego se alejan. Vean, dice la Biblia, Lucas 8:14, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Vea esto. En segundo lugar, en Filemón leemos, váyase a Filemón, hermanos amados, porque estamos, para que ustedes vean, iglesia de Dios, para que ustedes confirmen, vean lo que dice la Biblia. En segundo lugar, en Filemón leemos que Demas era un colaborador de Pablo junto con Lucas. Vea esto, Filemón, versículos 23 y 24. Dice la Biblia, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Vea, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice Pablo a Filemón. Pero vea esto, Demas debe haber parecido un verdadero cristiano para pasar el examen de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo, mi hermana Jenny, era un hombre que era exigente. El apóstol Pablo no era cualquier hombre, hermano. El que iba a caminar al lado del apóstol Pablo tenía que ser un hombre, hermanos amados, que tenía que estar en el espíritu. Fue tanto así, iglesia de Dios, que cuando él llegó a Jerusalén, tuvo que echarle una reprendida a quién, a Pedro, porque Pedro se estaba yendo para los judaizantes y le dijo, ven acá, Pedrito, ¿qué es lo que te está pasando a ti? O tú eres de allá o tú eres de acá. Tenía que ser un hombre, hermano, que tenía que estar bien parado delante de ese hombre. Fue tan tremendo, iglesia, le dijo, vea esto. Ahora, los estándares de Pablo eran realmente altos, iglesia, para que alguien estuviera ahí al lado de él. En una ocasión ni siquiera, vea, dejó que Juan Marcos fuera con él la segunda vez de los viajes de Pablo. Le dijo, no estás capacitado, conmigo no vas, quédate. ¿Y se llevó a quién? Si usted lee Biblia, usted sabe. Pero tiene a Demas como compañero. Pero más adelante, cuando escribe a Timoteo, vea esto lo que dice la carta. Timoteo, váyase a segunda de Timoteo 4, 9, 11. Segunda de Timoteo 4, 9, 11, vea lo que dice. Vamos a leerlo del verso 9. Procura venir pronto a verme, Timoteo, hijo querido, porque Demas me ha desamparado. Vea lo que le dijo. Vea, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, de 4. Toma Marcos y tráetelo contigo, porque me es útil ahora para el ministerio. Demas lo abandonó. ¿Por qué? Amando a este mundo, vea. Porque amó al mundo. Un hombre que estuvo con Pablo, hermano. Un hombre que estuvo al lado de Pablo, iglesia de Dios. Amó al mundo. En tercer lugar, Pablo le exhorta a Timoteo diciéndole, a fin de que por ellas, Timoteo, pelees la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual que naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Naufragaron en la fe. ¿Quiénes? Alejandro y Himeneo. Himeneo y Alejandro naufragaron. Fueron hombres que se descuidaron, fueron hombres que se deslizaron en cuanto a la fe y naufragaron. Vea, en cuarto lugar tenemos a Pedro que dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez nuevamente en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En quinto y último lugar leemos en Hebreos capítulo 3 verso 12. Vea lo que dice la Biblia. En Hebreos, vea lo que dice la Biblia. Hebreos 3:12. Dice la Biblia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vea, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya una vez habiendo conocido lo que ustedes conocieron, velen, iglesia de Dios. Pero vemos que las causas del naufragio de estos personajes fueron los siguientes. El naufragio del tercer terreno en la parábola de Jesús se debe a las riquezas y los placeres de la vida. Las riquezas y los placeres de la vida, mi hermano Edward, algo que está acabando con los cristianos evangélicos. Las riquezas, los placeres de la vida, iglesia de Dios. Cuánta gente, hermanos amados, nosotros nos estamos viendo hoy en día que se están apartando por estas cosas. ¿Por qué? Por el money, hermanos amados, el dinero, las riquezas, por los placeres de la vida. ¿Cuáles son los placeres de la vida, iglesia de Dios?
Lo que ellos creen que no pueden conseguir su carne en las cosas de Dios, la van a conseguir en el mundo, hermano. Porque aquí Dios le dice, con la carne yo no quiero nada. La carne para nada aprovecha. La carne lo que trae es muerte, iglesia de Dios. Y vea que nosotros hoy en día estamos viendo todas estas cosas, hermanos amados. Y la gente, hermano, es tremendo, mi hermano Eda, la gente que debería estar aquí escuchando esto, iglesia, no están. Vean cómo la gente, hermano, se pierde lo que Dios quiere hacer, hermano, para con cada uno de nosotros. Aquí hay gente que están viviendo esto, iglesia de Dios. Aquí hay gente, mis hermanos amados, que están viviendo un naufragio. Se están deslizando poco a poco. Y esto no es de un día para otro, iglesia de Dios. Todas estas cosas van entrando poco a poco por el descuido de nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta, estamos apartados totalmente de la iglesia. Estamos apartados totalmente del Señor. Ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no vamos al culto, no vamos al servicio. Es triste, lamentable, todas estas cosas que están pasando. Vea que el naufragio de Demas se debió a ¿qué? Al amor por este mundo, el naufragio de Demas. En el tercer lugar, el naufragio de Himeneo y Alejandro se debe a ¿qué? Al rechazo de una buena conciencia. Como le dijo Pablo a Timoteo, a fin de que por ellas Timoteo pelee la buena batalla, manteniendo la buena fe y buena conciencia. La buena conciencia ellos no quisieron mantenerla. Y se fueron y se apartaron del Señor. Naufragaron en la fe. En cuarto lugar, el naufragio de los que escapan de las contaminaciones en Pedro. En segunda de Pedro es que se enredan nuevamente con las contaminaciones del mundo, mi hermano Edward. Después que una vez que conocieron el camino de la justicia, que una vez profesaron la fe, que una vez, hermanos amados, echaron fuera demonios, que una vez predicaron el evangelio, que una vez que implantaron manos, que una vez que pusieron la Biblia para que la gente se arrepintiera las almas, nuevamente de lo que salieron, nuevamente se van y se enredan en las cosas del mundo, hermanos amados. Se enredan nuevamente en las contaminaciones del mundo. Nuevamente, mi hermano Jesús Bustamante. Por eso es que nosotros en este camino, iglesia de Dios, nosotros no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás, hermanos amados. Yo no sé si ustedes son los que meditan en iglesia de Dios, piensan en todas las cosas que usted pudo haber vivido en un tiempo, iglesia de Dios. Pero yo medito en todo esto, mi hermanos queridos. Usted no crea que en el tiempo que yo tengo las cosas de Dios, iglesia de Dios, no han venido todas estas cosas a nosotros. Iglesia, sí ha venido, pero hay algo, iglesia de Dios, en nosotros que nos dice levántate. Hay algo que nos dice a nosotros, iglesia de Dios, que tú eres diferente del mundo, iglesia de Dios. Hay algo que siempre nos va a decir a nosotros, nos va a guardar y nos va a levantar, iglesia de Dios. Y nos va a decir, levántate, porque tú no eres de este mundo. Tú no eres de este mundo. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Por descuido de nosotros mismos. Por descuido de nosotros mismos, iglesia de Dios. Es imposible para mí, iglesia de Dios, que alguien que haya pasado una situación, iglesia de Dios, empiece a demostrar nuevamente, a mostrar cosas, actitudes. Esto es tremendo, mi hermano Rodney. Que empiece a mostrar actitudes, olvidándose de lo que en un tiempo vivió o pasó o permitió Dios que pasara. Y poco a poco, si no velan, vuelve a pasar otra situación en sus vidas. Iglesia de Dios, nosotros tenemos que velar en cuanto a esto, mi hermano querido. Vea que la quinta advertencia, la quinta es la advertencia contra el naufragio en Hebreo 3. Es una advertencia contra el engaño del pecado. Lo que estamos viviendo hoy en día con todas estas tradiciones, mi hermano querido. Todo este engaño que hay, cómo se ha levantado iglesias, hermanos amados, adornando tremendo esta broma, iglesia de Dios. Y estos son los mensajes que hoy en día no se predican, mi hermano. Estos son mensajes que hoy en día le dicen, no, eso aquí no. Eso no se predica hoy en día. Ir en contra de todas estas cosas, iglesia de Dios. Y en estos tiempos, menos que menos, hermano. Menos que menos. Porque este es el tiempo, la época donde la gente diezma. Ya sabes para qué el aguinaldo. Ahí tienen ahí en las iglesias, hermano, el aguinaldito ahí. Eche el aguinaldo ahí. Eso es todos los días del mundo. Iglesia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros le sigamos trabajando a Él. Aquí lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros le seamos obedientes a Él, hermano. Que le seamos obedientes a Él. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros.
Dios no nos pide más nada a nosotros, que nosotros nos santifiquemos mediante su verdad y su palabra. Solo eso es lo que nos pide Dios. Ve, iglesia de Dios, que todas estas cosas nosotros las estamos viviendo, iglesia. Esto no se escapa en nuestros días, hermanos amados. Nosotros estamos viviendo cosas tremendas, iglesia de Dios. Cómo hay apostasía en la iglesia, hermanos. Cómo hay todo este apartamiento de la fe, mis hermanos amados. Ustedes no vieron a este hombre, iglesia de Dios, este keniano, iglesia de Dios, este hombre cómo demuestra la apostasía. Después con un tiempo este hombre lo usó Dios tremendamente, hermano. ¿Cómo es que el ministro se llama este hombre? David Ogor. Tremendo, hermano. Cómo le puso la mano a este presidente y lo declaró hermano de Cristo. Como Dios me ha mostrado en sueño, dijo este hombre. Algo impresionante, hermano. Decía algo así, iglesia de Dios. Este hombre está metido en problemas con Dios tremendamente. Como Dios me mostró en sueño varias veces, dijo. El enemigo, Dios echará fuera de ti el enemigo. Está en victoria, 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 3 veces victoria. Esto es impresionante. Me llamaba mi madre, hermanos amados, y me decía, donde ella se está congregando allá, una iglesia, donde ella se está congregando, son gentes pentecostales, son libres, pero son pentecostales. Pero ellos tienen todas estas bromas y vieron este video, esta noticia de este hombre que vino a predicarle a este hombre para acá y están confundidos. La iglesia está confundida, mi hermano Edward, vea esto, están confundidas. Mi madre me preguntó, hijo, que la gente dice que si esto es de Dios, que si no es de Dios, que si... Dios mío, ve cómo está la iglesia de Cristo. La iglesia no sabe, hermanos amados, nada. La iglesia de Venezuela, la iglesia de Cristo, hermano, es una iglesia que se ha ido a la apostasía. Lamentablemente hay gente que se han ido a la apostasía, iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo. Es impresionante cómo estaba full cuando este hombre hizo esta reunión de líderes, pastores, ministros, apóstoles. Full. Aplaudiendo a este hombre. Y más cuando este hombre hizo ese reconocimiento de entregar a Venezuela a Jesucristo. Un apóstata, hijo del diablo, lo que es este hombre, hermano. Y a su nombre. Esto es impresionante, hermanos. Estamos viviendo cosas tremendas, iglesia de Dios. Y vean que para ir culminando quiero entregarle algo. Como conclusión, hermanos amados, Hebreos 2:1 nos insta a prestar con más diligencia atención a la palabra de Dios, escuchada para evitar desviarnos. El estudio de todo esto resalta la necesidad de una atención activa y obediente, no solo de escuchar pasivamente, pues la falta de diligencia puede llevar a un apartamiento gradual del camino de Dios. Esto se enfoca en la importancia de la fe activa y de actuar sobre la enseñanza recibida en lugar de solo ser oidores. Cuando nosotros somos oidores activos, iglesia de Dios, como dice la Biblia, que no seamos oidores, ¿cómo? Olvidadizos, sino oidores que pongamos, que seamos hacedores de la palabra, iglesia de Dios. Santiago habló de esto, que seamos oidores de la palabra de Dios y que hagamos conforme a lo que nosotros estamos escuchando. Cuando usted escucha el Espíritu Santo, ¿qué hace usted? Cuando la Biblia le habla a usted, a su espíritu, ¿qué hace usted? Vea que nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia de Dios, somos una generación bienaventurada. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos amados. Y quiero entregarle algo, iglesia de Dios, para que usted vea y aprenda, iglesia de Dios, que lo que estamos viviendo y lo que viene para el año 2026 no son cosas, iglesia de Dios, que vamos a vivir. No, hermano, todo esto conlleva un deterioro. Todo esto se está deteriorando, el mundo se está deteriorando, iglesia de Dios. Lo que viene, hermanos queridos, para este mundo, iglesia de Dios, no es nada bueno. ¿Usted sabe qué es esto, iglesia de Dios? Vea esto. Vea esto, iglesia de Dios. Esta es una revista que se llama El Economista en Estados Unidos. The World Hack 2026. Esta gente, hermanos amados, esta gente se encargan año a año, anualmente, de dar profecías. ¿En qué sentido? En lo que
ellos puedan estar viendo a nivel político, geopolítico, global. Vean esto. Y ellos hacen una portada de su revista cada año. Ellos sacan esto en noviembre. Todos los noviembre sacan esto. Todos los noviembre de cada año ellos sacan una portada diciéndole al mundo lo que pueda ocurrir en el año siguiente. En este caso 2026. Vea esto. Y me llama la atención que cualquiera puede decir, hermano, pero nosotros estamos en Dios. Pero Dios se vale de todas estas cosas, iglesia de Dios. ¿Para qué? Porque todo esto forma también parte del plan para que todo lo que la Biblia dice se cumpla. Usando a estos hombres también. Vea que cuando nosotros estudiamos esto, y no le voy a decir que yo soy experto en esto, yo tengo que decirlo porque ¿sabe cómo es la gente, iglesia de Dios? Samuel, ve pasándolo para que los hermanos lo vayan viendo. Véanlo bien, iglesia. Véanlo bien. Si ustedes son inteligentes, vean bien. Esta gente, iglesia de Dios, hace todo esto todo año a año. Para ellos tener una visión de lo que puede ocurrir. Pero todo esto está basado en la agenda que ellos manejan. Esta gente, familias ricas, el grupo de los Illuminati, todo este grupo, hermano. Toda esta gente rica, poderosos. Toda esta gente, esta familia, los Rockefeller, los Rothschild, toda esta gente, hermano, están metidos en todo esto. Tienen que ver con todo esto. Y vea que yo le mostraba esto al pastor ayer, anoche. En mi telefonito se lo mostraba. Y hoy me levanté, estuve ahí metido. Y oye, vino a mi mente, voy a imprimir esto. Pero vea que no había investigado, había indagado sobre cuáles eran los puntos más relevantes de esta portada, de lo que se viene. Iglesia de Dios. Y se me ocurre, mi hermano pastor, y dije, oye, voy a usar a la IA. Alabado. Agarré el teléfono, pasé la foto a una de las IA y le dije, quiero la interpretación de esta imagen. Generando. Y me zumbó esta revelación, mi hermano Romney. Algo tremendo. Yo, wow, esto es impresionante, iglesia de Dios. Vean lo que me dijo la IA. Esta portada de Economist de World Heat 2026 sigue el estilo críptico y cargado de simbolismo que caracteriza la publicación para sus ediciones de pronóstico anual. Dado que estamos en noviembre de 2025, esta portada busca resumir las tensiones y eventos claves que definirán el próximo año. Aquí tienes una interpretación detallada de los eventos visuales y lo que representan. Primer tema central, y el tema central de 2026 será Estados Unidos y el 250, como ustedes lo ven ahí. Una torta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Está cumpliendo Estados Unidos 250 años de independencia. El puño azul, justo encima del pastel, hay un puño azul sosteniendo lo que parece ser una bandera o una antorcha estilizada, rompiendo una cadena. Esto sugiere tensiones internas en Estados Unidos, luchas por la libertad civil o un clima político combativo tras las elecciones de 2024 y durante el mandato de 2025 y 2026 entre ambos partidos. Como punto 2 relevante, geopolítica y conflictos. Aquí es donde la portada se vuelve más estratégica. La esfera está rodeada de maquinaria de guerra, alineándose con los titulares de la parte superior, Rusia y el barco vikingo. El titular Beyond Ukraine, Rusia Next Movies, que quiere decir más allá de Ucrania, los próximos movimientos de Rusia. Junto al barco vikingo es clave, vea, sugiere que la tensión se moverá hacia el norte ártico o el Báltico, con el derretimiento de los glaciares. Como ven ahí, hay hielos que se están derritiendo, ¿verdad que sí? Siga pasando, hermano, siga pasando porque los hermanos vayan viendo, mientras yo voy leyendo esto. Vea, el Ártico es la nueva ruta comercial y zona de recursos. ¿Por qué? Por las guerras que están viendo. Y Rusia tiene una gran flota ¿de qué? De rompehielos. Mi alma adora a Dios. La presencia del Drakkar vikingo apunta a Escandinavia. Ahora OTAN pertenece a la OTAN, hermanos amados. Pertenece a la OTAN y Rusia no pertenece a la OTAN como el nuevo frente de tensión fría.
Misiles y cohetes. Se ven varios misiles apuntando hacia arriba y hacia afuera, lo que indica una escalada continua en la carrera armamentista y la amenaza nuclear o balística. Los tanques rojos representan la continuación de conflictos terrestres, probablemente haciendo referencia a Rusia por el color rojo y el contexto de Ucrania, o las tensiones con China. El barco vikingo representa en la parte superior derecha, se ve un drácar vikingo. Esto podría simbolizar la importancia estratégica de Escandinavia y el Ártico, ahora con Suecia y Finlandia en la OTAN, o nuevas rutas comerciales en el norte. Economía y tecnología. Buque de carga, mi hermano pastor, lo que estaban hablando ayer. ¿Qué sería? ¿Qué es esta broma? Buque de carga, un barco portacontenedores a la izquierda nos recuerda que las cadenas de suministro global y el comercio internacional siguen siendo vulnerables y centrales para la economía. Controlador de videojuegos. Hay un cerebro con un cable y un control de videojuegos. Se ve un mando de consolas y gafas. Esto se alinea con el avance de la realidad mixta, la IA, y como el entretenimiento digital sigue dominando la cultura, o quizás la gamificación de la guerra, dado que está cerca de los tanques. Turbinas eólicas y satélites representan la transición energética y la carrera espacial. Starlink, competencia en órbita baja, que continúa acelerándose. Salud y sociedad, un punto muy importante. Jeringas y píldoras. Hay jeringas y pastillas dispersas por toda la imagen. El texto superior menciona explícitamente Wesh lo Drug, The Next Generation, que quiere decir la revolución de las jeringas. Vea, escucha bien, la interpretación es la siguiente. Esto se refiere al impacto masivo de los medicamentos GLP-1 tipo Ozempic-Wegovy, no solo en la salud, sino en la economía global, la industria alimentaria y la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Las jeringas y pastillas flotando no son sobre pandemia. Vea esto, como en portadas de 2020, 2021, 2019, 2020. Sino sobre los agonistas GLP-1. Ahora, ¿por qué profundizan esto? ¿Qué es los GLP-1? ¿Qué están tratando de decir con esto? Para 2026 se espera que salgan al mercado versiones orales, pastillas más fáciles de tomar que inyecciones y más baratas. Vea esto, el impacto económico. Vea esto, suele analizar cómo esto afecta al mercado. Si la gente come menos, ve lo que me dijo la IA, si la gente come menos, las acciones de comida rápida, refresco y snack y todas estas chatarras bajan. Todo baja. Y si todo esto baja, Iglesia de Dios, repercute en la economía. ¿Por qué usted cree que se está levantando todo esto, iglesia? Todo esto. Ventas de perro calientes, ventas de hamburguesas, ventas de comida rápida por todos lados. ¿Por qué usted cree que después de una pandemia empezaron a levantarse farmacias y farmacias? Usted va caminando por una cuadra y se consigue con 2 farmacias en una cuadra. En la cuadra al frente hay una farmacia. ¿Qué es que usted cree que es todo esto, iglesia de Dios? Comercio, hermanos amados. Comercio. La pandemia que vivimos fue estrategia de esta gente. No es casualidad que en el año 1999 este hombre llamado Rockefeller dijo que era necesario en el año 1999 que hubiera una crisis. ¿Para qué? Para que se reduciera la población mundial. En el 2015, me llama la atención que en el 2015, Bill Gates, el presidente de la Microsoft, dijo que era necesario, mi hermano Ronnie, que hubiera una pandemia. En el 2015, que era necesario que viniera una pandemia. ¿Para qué? Para que se reducieran 5.000 millones de personas. Porque se le está perdiendo de las manos todo esto. ¿A quién? A la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Todo esto son planes de esta gente. Pero ¿sabes qué me llama más la atención, mi hermana Jenny? Que en el 2016 Dios le reveló un hombre que nosotros tenemos aquí como profeta de Dios. Que vendría una pandemia, iglesia de Dios. O sea que Dios le mostró a este hombre lo que esta gente que estaban planeando. Esto es impresionante. Goces, hermano, Dios mío. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, esto es tremendo, iglesia de Dios. Mira, yo estaba ahí, oye.
se sentía una broma tremenda cuando yo estaba investigando esto, porque todo esto, hermanos amados, todo esto es tremendo, iglesia. Se mueve algo en el mundo espiritual tremendo. Vean que hay una urna de votación roja. Hay una caja roja con una ranura abajo al centro a la izquierda, simbolizando que la democracia y las elecciones siguen siendo un punto de fricción global. Como número 5 de relevancia, deportes. ¿Por qué usted cree que es como un círculo? Eso habla de que es de un balón y hay alguien pateándola. ¿Qué viene en el 2026? La Copa del Mundo, la Copa de la FIFA 2026. Vea que el futbolista en la esquina inferior derecha, un jugador patea un balón hacia el globo terráqueo. Significado: el Mundial de Fútbol de 2026, que no es casualidad, se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Vea esto. El texto Sporting Values Political Football sugiere que este evento estará altamente politizado, mi hermano Edward. Visas, fronteras, tensiones diplomáticas. Advierte que el torneo será usado como herramienta política. Temas probables son fronteras y migración, con sedes compartidas entre México y Estados Unidos. La gestión de la frontera será un tema caliente, mis hermanos amados. Visados y diplomacia. Ahora, la pregunta que hace la IA es: ¿se permitirá la entrada a equipos o fans de países sancionados por Estados Unidos, como Rusia o Irán, que están clasificados? El deporte será una vez más rehén de la geopolítica. Si miras de cerca del centro, hay un ojo y lo que parecen ser satélites y drones. La tecnología y vigilancia habla esto. Esto conecta con la maquinaria de guerra, vea. La guerra de 2026 ya no es solo de tanques que aparecen en rojo, sino de inteligencia artificial, ciberataques y control espacial, satélites. La mezcla de un mando de videojuegos con tanques sugiere la deshumanización también de la guerra. Conflictos dirigidos por operadores remotos con drones, donde la línea entre lo virtual y lo real se borra. Ahí terminó lo que la IA me dijo. Pero es tremendo porque termina lo que termina y hay un símbolo más abajo y me dice: ¿hay algún símbolo específico que no te haya definido? Como los satélites o los hombres de negocios cayendo, que te llame más la atención ahora. Dime y te lo puedo descifrar. Y yo le digo: sí, el mirador de... No me acordaba del nombre de esto, Edward. No me acordaba del nombre del mirador del submarino. No me acordaba del nombre. Y quería salirme para buscarlo y darle el nombre correcto, porque esta broma es tremendo. Pero si me salía, se me podía borrar lo que me había dicho. Y yo dije: sí, le puse el mirador del submarino. Y me puso: qué buen ojo tienes. Me puso la IA. Vea esto. Ese es un detalle pequeño, pero extremadamente potente en la narrativa de la portada. El periscopio de submarino, así se llama. El periscopio de submarino aparece en el lado izquierdo de la esfera, emergiendo del mar, justo debajo del buque de carga, el barco de contenedores, mi hermano pastor. Su ubicación no es casualidad y tiene varias capas de significado muy inquietantes para 2026. Primero, la guerra invisible, cables y tuberías. Me llama y me gusta esto. A diferencia de los tanques y misiles que representan la guerra visible, el submarino simboliza la guerra híbrida en las profundidades. Infraestructura submarina, escucha bien esto, iglesia de Dios. La infraestructura submarina, el 99% del internet mundial, y esto no es mentira, el 99% del internet mundial viaja por cables submarinos. Esto no es mentira, iglesia de Dios. El submarino simboliza, vea, gran parte de la energía, gas, petróleo, va por tuberías bajo el mar. Si nosotros nos damos cuenta, ¿quién alimenta de gas a Europa? Rusia. El oleoducto. Rusia, mi hermana Jenny. Por eso es que esta gente en Europa ha venido pasando trabajo con la calefacción. Porque Putin le cerró un poco la llave. Y si le cierra la llave completamente, hay hermanos amados, hay iglesia de Dios. Vean esto, el mensaje.
El periscopio sugiere que las grandes potencias, Rusia o China, o actores disruptivos podrían estar acechando estas infraestructuras vitales. No solo infraestructuras vitales como el Internet, vea, como el Internet, como el petróleo, sino la energía eléctrica. Y yo soy testigo, iglesia de Dios, y se lo digo con toda base. He sido testigo de lo que Dios me ha venido ministrando conforme a todas estas cosas. Dios me ha venido ministrando sueños, hermano, no son uno y no son dos, son varios sueños, varias ministraciones donde Dios me ha mostrado, iglesia de Dios, que hay un blackout mundial, un apagón mundial, iglesia de Dios. Y todo esto está relacionado con los 7 puntos que la IA advierte que están sucediendo hasta el 2032. Los 7 pasos donde nosotros estamos sumergidos, dice la IA. Serán ellos. Pero vea esto, iglesia. Yo he sido testigo de todo esto, hermano. No hace mucho, hace días atrás, iglesia de Dios, le compartí un sueño al pastor, donde yo estaba en un lugar, mi hermano Edward, y donde yo veía tableros eléctricos, hermano. Tableros eléctricos, los breakers, los interruptores eran gigantes. Y yo me salí de ese lugar con cuidadito y cerré la puerta. Y cuando yo voy caminando por el pasillo, hermano, empezaron a dispararse todos esos interruptores, iglesia de Dios. Y cuando empezaron a dispararse todos esos interruptores, hubo un caos en esa empresa, porque era como una empresa. Y cuando yo salía afuera a las calles, todo marchaba normal, pero no había electricidad. O sea, en Venezuela se había caído todo, iglesia de Dios. Se había caído el internet, la gente estaba comprando, no podía pagar, porque no había señal, no había nada, iglesia de Dios. ¿Y sabes cuándo fue eso? Hace días, cuando pasó lo que pasó aquí. Ese mismo día, esa misma madrugada, Dios me mostró eso. Y antier también nuevamente volvió a ocurrir esa cosa. Esto no es casualidad, iglesia de Dios. Y todo esto tiene que ver con todo esto, hermano. Mi hermano Wilfredo. Todo esto tiene que ver con esto, iglesia. Usted sabe que para que venga la moneda virtual, para que pueda venir la moneda digital, la moneda virtual, la que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el gobierno del anticristo, tiene que haber una eliminación de todo esto, hermano. Una eliminación de datos. ¿Y sabes cómo va a ocurrir esto? Con un apagón mundial. Para que vuelvan a restablecer todo esto y digan, no podemos hacer nada, esto es lo que hay. Ay, mis hermanos amados. Iglesia de Dios. Agarrémonos bien del cinturón de la verdad, hermano. Porque lo que viene es bueno. Vamos a seguir para terminar. Ya falta poco. Vea esto. Amenaza al comercio global, el buque de carga. Fíjate que el periscopio está mirando directamente al barco portacontenedores. Esto hace referencia a la crisis de las rutas comerciales, como lo que hemos visto en el Mar Rojo con los ataques hutíes o las tensiones en el estrecho de Taiwán. El mensaje es que el comercio global es frágil. Un solo actor oculto, un submarino, drones navales, puede paralizar la economía mundial amenazando a los barcos mercantes, obligándolos a tomar rutas más largas y costosas, lo que dispara, mi hermana Rocío, la inflación a nivel mundial. Cuando se agarran estas rutas lejos, hermano. El periscopio representa el peligro que no ves hasta que es demasiado tarde. Nos dice que mientras todos miran los cohetes en el cielo, los tanques en la tierra, la próxima gran crisis podría venir de abajo, atacando nuestra economía, el barco o nuestra conexión digital. Vea esto. Los cables, energía eléctrica, vea estos satélites, los hombres de negocios, porque también le pregunté esto, ¿y quiénes son estos hombres de negocios que están volteados como cayendo? Los hombres de negocios cayendo y los satélites, vea, en la periferia de la esfera, orbitando todo el caos, vemos varios satélites. Esto señala que el espacio es el nuevo frente de batalla, tanto comercial como militar. La guerra espacial, Space Warfare, ya no se trata solo de ciencia como en las películas. En 2026, la militarización del espacio es una realidad. Los satélites son objetivos estratégicos. Si ciegan los satélites del enemigo, sus misiles y drones, que también salen en la portada, no funcionan. Si usted ataca un satélite de alguna nación, hermano, quedan neutralizados totalmente.
Totalmente, iglesia de Dios. Y yo analizo esto y yo digo, Dios mío, verdaderamente que tú tienes control de toda la creación. Tú tienes control de todas las cosas. Porque si a un loco de esto le place disparar un misil balístico a un satélite de cualquier nación enemiga, se prende una tercera guerra mundial. Pero como Dios todavía tiene que suceder cosas en su palabra que se tienen que ir manifestando avanzadamente, iglesia de Dios, Él tiene el control de todos estos locos también. Esto es impresionante, hermano. Nosotros estamos viviendo en un mundo, iglesia de Dios, donde en cualquier momento puede pasar algo. Sí, hermano. Sí, iglesia de Dios. Vean, si llegan los satélites del enemigo, sus misiles y drones, que también salen en la portada, no funciona. Su presencia en la imagen confirma que la próxima gran guerra podría comenzar en órbita, destruyendo comunicaciones y GPS. Mi alma adora a Dios. El poder de los varones del espacio son los satélites. Probablemente representan megas constelaciones privadas. Vean esto, escuchen bien. Megas constelaciones privadas como Starlink de Elon Musk o el proyecto Kuiper de Amazon. Jeff Bezos, este hombre tiene acciones allí. Vean que simbolizan como individuos privados y corporaciones tienen ahora. Vean, como individuos privados que no tienen nada que ver con el gobierno. ¿En qué sentido? Que son gobernadores, que no. Son gente que son empresarios, hermanos, pero tienen un poder terrible. Vean que individuos privados y corporaciones tienen ahora un poder geopolítico rival al de las naciones. Controlan el internet del que dependen los ejércitos y las economías. Estos hombres, mi hermano Ron, este hombre, Elon Musk, él en su mente, él tiene pensado sacar el internet satelital más rápido y más veloz del mundo. Nosotros podemos ver que China desarrolló una tecnología, mi hermano Jesús Bustamante, de una velocidad de 1 terabyte. Esto es impresionante, iglesia de Dios. Si nosotros tenemos aquí, mi hermano Eda, tenemos Inter, tenemos Satelca, y son 200, 300 megas, 500 megas, 1 giga. Ellos sacaron una velocidad de 1 terabyte. O sea que, como es una serie de 5 temporadas, Edward, 6 de inmediato, mi hermano amado. Una broma impresionante. Pero este hombre quiere sacar el internet satelital, escúchese bien, satelital, que no necesita de cable. Nada. Satelital. Que donde usted se meta, ahí hay internet. No va a necesitar de estas antenas, de estos repetidores, para que usted le llegue a señal. Este hombre está haciendo esto. Y hay otros hombres que también están implementando todas estas cosas. Vean. Vigilancia total. El satélite mirando hacia abajo refuerza la idea de que no hay dónde esconderse. En un mundo de conflicto global, la vigilancia satelital es constante sobre fronteras, silos nucleares y rutas comerciales. La conexión entre ambos, vea, hay una ironía cruel en la imagen. Mientras la tecnología asciende, los satélites subiendo al espacio y dominando la esfera. El factor humano tradicional, los hombres de negocio, están cayendo y volviéndose obsoletos. Es lo que quiere decir la imagen. Mientras los satélites ascienden, los hombres de negocios van cayendo. ¿Sabes por qué? Vean. En un resumen visual de un cambio de era. Es un resumen visual de un cambio de era. El poder ya no reside en el ejecutivo con maletín, sino en quien controla los datos, los algoritmos, mi hermano pastor, y la órbita terrestre. ¿Sabe de qué habla esto, hermano? Inteligencia artificial. En conclusión, la portada pronostica un 2026 donde la tecnología, biotech y drones avanza rapidísimo, pero la política retrocede a viejos conflictos territoriales e ideológicos, con Estados Unidos tratando de celebrar su cumpleaños en medio de una crisis de identidad y un mundo inestable. Esto es todo lo que tengo que decirte, no te diré más, me dijo la IA. Sí, porque llega un punto donde no te dice más nada. Iglesia de Dios. Vea, iglesia, en el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, le digo en esta noche por el Espíritu Santo, hermano, cuídese de un naufragio espiritual. Cuídese, hermanos, iglesia de Dios, porque la mejor parte que nosotros tenemos está allá arriba. Gloria a Dios. Esa es la mejor parte, iglesia de Dios.
que aunque nosotros aquí en vida podemos estar viviendo lo que estamos viviendo, situaciones, todo este tipo de cosas que, hermano, que a veces lo que provoca es decir, Dios mío, sácame de aquí. Pero es necesario, porque le dijo a sus discípulos, Padre, déjalos ahí en el mundo, déjalos ahí, no los saques, pero guárdalo, Señor. Le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, yo estaré con ustedes, no se preocupen. Y es impresionante porque el Antiguo Testamento nos enseña que hubieron hombres que el Espíritu Santo venía, hermano, de repente, y hacían el trabajo que hacían y el Espíritu Santo volvía a ir a donde pertenecía. Pero ahora el Espíritu Santo, mi hermano Jesús, mi hermana Angélica, mora en nosotros. O sea, no se sale, no debería salirse, iglesia de Dios. Y a su nombre, Él es el que vive. Póngase sobre sus pies, hermano. Y esto es todo lo que el Espíritu Santo me dio para que le diera usted también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar por la palabra, amén. Amado Dios y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Dios mío, te damos toda la exaltación, Jesús de Nazaret. A ti, Yohei Bajei, te adoramos, te alabamos, Dios mío. Santo, bendito Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación, Padre eterno, Dios mío, porque eres digno y merecedor de todas estas cosas, Padre amado. Dios mío, Señor, Padre, gracias, Dios mío, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todas estas cosas, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, Jesús de Nazaret, gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación, Dios mío. Gracias por esa predestinación, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por todas estas cosas, estos dones, estos regalos que nos has dado, mi Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque todas estas cosas, Dios mío, pasarán. Dice tu palabra que el mundo pasará, Dios mío, pero tu palabra permanece para siempre, Adonai, aleluya. Dios mío, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor, y gracias, Dios mío, por la oportunidad que me diste de ministrar tu palabra una vez más, Señor. Bendito Dios, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, y el pueblo dice amén. Nuestro hermano que preside para tu vida.